Hay empresas que te piden experiencia y tú les preguntas cómo consigo experiencia y te dicen trabajando, pero claro, si no te contratan no puedes conseguir la experiencia y es la pescadilla que se muerde la cola. No entiendo el porqué y entiendo que también debe haber una parte de formación dentro de la empresa. Encontrar trabajo de mierda es muy fácil. Es misión imposible, a no ser que tengas un enchufe o un amigo de tu padre. Pienso que es muy difícil, que en general las oportunidades están muy abajo, siempre te piden muchísima experiencia, pero quieren gente joven, y al final acabamos todos de camareros. Sé hacer un currículum, no precisamente porque se nos haya enseñado en los institutos o en los colegios. No se busca tanto un perfil académico, sino una persona que sepa trabajar, porque tú puedes tener todos los estudios que quieras, pero si no vales para nada, no vales para nada y punto. Hay que quitarnos un poco el prejuicio ese de decir, si no estudias una carrera no vas a encontrar trabajo en la vida. Una carrera, al fin y al cabo, tiene que ser un medio de llegar a un objetivo nuestro. Es bastante jodido para la gente joven o simplemente gente sin experiencia obtener oportunidades. No sé, cuando termine la carrera supongo que tendré que irme fuera a trabajar. Mi idea es buscar trabajo de lo que quiero, o sea, es mi objetivo principal y voy a perseguirlo a tope porque es un poco difícil, pero nada es imposible. Pues trabajar, buscarme trabajo y pues si tengo suerte, bueno, vivir la vida. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al canal de Twitch del Informa Joven de Murcia. Soy Sara Bellani, como cada semana iremos abordando diversos temas que creemos que os pueden interesar. Pero bueno, ya sabéis que si tenéis alguna propuesta podéis decírnosla a través de nuestras redes sociales y de nuestros contactos en la web www.informajoven.org. Hoy vamos a hablar de un tema que, creemos que os va a interesar muchísimo porque vamos a hablar de cómo encontrar empleo en Murcia. Al acabar la carrera, al acabar bachiller, no sabemos qué hacer. Bueno, pues no os preocupéis porque si la gran pregunta hoy es si hay oportunidades en Murcia, tenemos unos invitados que van a defender que sí que las hay. Nos van a enseñar cómo hacer una buena entrevista de trabajo, cómo hacer un buen currículum. Así que vamos a presentarles. En primer lugar, tenemos con nosotros a Agustín Cayuela, que es el responsable de la asesoría académico-laboral del Informa Joven de Murcia. Muy buenas tardes, Agustín. Hola, buenas tardes, Sara. Tenemos también con nosotros a María Pérez Crespo Cano y a Lucrecia Peñaranda Rivera del Centro Profesional Politécnico de Murcia. Muy buenas tardes, chicas. Buenas tardes. Hola. Y por otro lado tenemos del SEF, del Servicio Regional de Empleo de Formación, a Cristina Palazón y a María García. Muy buenas tardes, chicas. Bueno, pues vamos a comenzar y es que la incertidumbre de no saber qué hacer al acabar la carrera, qué será de nuestro futuro profesional, pues es un problema que nos afecta a muchísimos jóvenes. Así que hemos querido hablar con nuestros jóvenes murcianos para ver qué opinan, para ver si tienen oportunidades en Murcia. Vamos a ver qué nos dicen. Pienso que es muy difícil, que en general las oportunidades están muy abajo, siempre te piden muchísima experiencia, pero quieren gente joven, y al final acabamos todos de camareros. No es difícil encontrar trabajo, lo que pasa es que las condiciones de trabajo a las que puedes acceder, esas sí que son bastante peores. Pero encontrar trabajo de mierda es muy fácil. A mí me ha costado mucho, he buscado bastante trabajo y más ahora en tiempos de COVID, que como hay menos aforo, necesitan menos gente para trabajar y a mí personalmente me ha costado. Pero si encuentras el sitio y en algunos casos con enchufismo no es tan complicado. Es misión imposible, a no ser que tengas un enchufe o un amigo de tu padre, es prácticamente muy difícil encontrar a alguien que te contrate por lo que hablábamos, porque no tienes experiencia. La verdad es que lo tengo fácil porque lo que estoy estudiando, mi padre tiene una empresa de esto. Siendo mi padre me ha pedido unos estudios mínimos para poderme meter a trabajar en su empresa. Y lo estoy cumpliendo, entonces me meteré a trabajar en la empresa de mi padre. Pero es que aquí en España yo creo que tenemos un problema estructural en la forma en la que funciona el mundo laboral y que eso realmente creo que es un problema que los políticos no han trabajado y es una burbuja que algún día explotará y creo que las consecuencias se están empezando a ver porque tenemos un paro juvenil increíblemente grande y lo único que hace es aumentar. Depende de factor suerte, de saber buscar, de investigar mucho y de que valgas la pena. Obviamente no vas a empezar desde lo más alto y sobre todo en mi experiencia, ahora mismo yo estoy trabajando de camarera y empecé un poco bastante bajo, porque incluso de camarera, que es
de lo más bajo que te puedes encontrar, hay incluso jerarquías dentro de ahí. Entonces sí que es verdad que conforme he ido trabajando, pues ya me encuentro en un sitio mejor, que ya me pagan mejor y tal. Entonces es complicado, pero no es imposible. La clave está en dejarse la vida para encontrar trabajo, echar currículum por todos lados, aunque sepas que no tienes experiencia, que no te vayan a llamar, tú échalo y a probar suerte en todos sitios. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, comparado con el esfuerzo que a lo mejor nuestros padres tuvieron que hacer, no tiene ni punto de comparación. O sea, nosotros necesitamos reinventarnos constantemente, tener una formación súper extrema, algo que antes no era necesario, y muchas veces partimos de ese punto de sobrecualificación que nos piden un montón de cosas para un trabajo que realmente son innecesarias. Bueno, pues como podemos escuchar y como hemos escuchado, estos jóvenes no son muy optimistas, pero no pasa nada porque, bueno, si os parece bien, han dicho cosas muy interesantes, así que, bueno, pues vamos a ir tratando poco a poco todos estos temas, ¿vale? Vamos a responder a todas sus preguntas y a todas sus incertidumbres. Así que, bueno, sí, vamos a empezar contigo porque uno de los jóvenes ha dicho que lo importante es saber buscar trabajo. Cuéntanos desde el Informa Joven cómo pueden buscar trabajo y cuál es vuestra labor, cómo les ayudáis. Hola, buenas tardes. Bueno, nuestro servicio, nuestra asesoría académico-laboral del Informa Joven es un servicio que se presta desde el Ayuntamiento de Murcia, que es totalmente gratuito para cualquier ciudadano o ciudadana joven de la localidad, tanto del núcleo urbano como de las pedanías. Y en ese sentido, el buscar empleo es algo que necesita un método, que necesita unos recursos, que necesita una estrategia, de tal manera que cuando nosotros recibimos a los jóvenes en sesiones individuales, en el cara a cara, lo primero que vamos a sondear es el propio potencial, las propias competencias que pueda tener el joven que en un momento dado se está planteando buscar un empleo. Me hace gracia porque el vídeo refleja la cuestión factores externos, es decir, los factores externos, ¿no?, que me dificultan el lograr mi objetivo, y eso es algo que está muy presente, ¿no? Es muy superficial en el sentir de la cuestión empleo para los jóvenes, sin discutir que hoy por hoy el empleo joven es una cuestión bastante peliaguda. Pero sí que es verdad que nosotros empezamos por ahí, por los factores internos, por lo que es el potencial, por lo que son los intereses, por lo que son las motivaciones. Creo que desde el punto de vista de la búsqueda de empleo es lo primero que el joven tiene que tener claro, o la joven tiene que tener claro, es decir, cuáles son sus objetivos. Porque decía una de las chicas que ha intervenido, es que yo sé que lo mío va a estar complicado, pero me voy a dejar la piel. Eso es un buen principio, el saber dónde quiero llegar. Y para eso estamos los orientadores, para eso estamos las orientadoras, para en un momento dado ayudarte a cómo lograr, cómo alcanzar, el acompañarte en el logro de esos objetivos. Claro, entonces, bueno, ¿qué motivaciones tiene que tener un estudiante, un joven? ¿Qué tienen que ver las empresas también para ver que ese joven tiene ganas? ¿Cuáles son los ingredientes que tienen que ver en ti? Pues mira, yo creo que la proactividad es una cuestión muy importante. Es decir, como comentaba uno de los chicos que ha intervenido, es decir, te tienes que dejar la piel. Es decir, tienes que posicionarte. La empresa tiene que saber que existes y que existes con un valor añadido, en el sentido de que tú puedes tener la misma titulación o la misma formación que muchas otras candidatas, muchos otros candidatos, pero te has tenido que esforzar o bien a la hora de plantear tu currículum o a la hora de plantear tu itinerario formativo complementario a lo que es tu formación raíz, para que el empresario en un momento dado pueda ver un factor de diferenciación, de distinción con respecto a lo que pueden ser otras candidaturas. Eso es algo que muchas veces no somos conscientes cuando estamos implicados en un proceso de aprendizaje académico. Es decir, nos pensamos que esa labor de formarnos, de completar nuestras competencias, de perfeccionarlas, viene el día después de que nos den el título. Y a partir del título es cuando me planteo que con el título no voy a ningún lado, porque me van a pedir un montón de cosas.
Y entonces cuando nos surge la necesidad de Proceso buscar también algún que hay que hacer complemento. antes, claro. Claro. Claro, sí, es un Ese, proceso yo, largo y que hay que ir formándose mientras estudiamos. sí, yo creo que mis Claro, bueno, compañeras también... coincidirán en Dime, eso. sí, dime. No, digo que Sí, mis también compañeras hemos escuchado... que comparten. Sí, Sí, que seguro que están de acuerdo. Ya sabéis que, bueno, que esto es un debate, que aunque os haga una pregunta a uno o a otro, quien quiera opinar libremente podéis hacerlo, ¿vale? Pero vamos, que vamos a hablar de muchísimos temas, porque además tenemos muchos vídeos, así que vamos a tratar muchísimos temas. También hemos escuchado en este vídeo en concreto que hay muchas veces que hay que empezar desde cero, ¿no? Porque dentro de los trabajos al final hay puestos. Y yo quería preguntaros a todos si pensáis que hay una cierta tendencia en los jóvenes de ahora de encontrar así como el primer puesto ya con las mejores condiciones, bueno, dentro de la normalidad, claro, pero con las mejores condiciones, así ya en el primer puesto, pues, vamos, que lo quieren, como que no, que lo quieren todo hecho, básicamente. ¿Qué pensáis sobre esto? Quien quiera. Yo creo que no, que lo que pasa es que todo el mundo tiene un sueño, ¿no? Y a ellos les queda mucho camino por recorrer. Lo que pasa es que a veces es verdad que quieres conseguir las cosas ya. Y te gustaría ser el mejor, pero desde el principio, y el mejor puesto desde el principio, y el mejor sueldo desde el principio, pero eso es un trabajo. No ¿Ha dicho oigo Agustín? nada. Lo digo por si me preguntáis, ¿No? es que no oigo nada. ¿A mí se me oye? ¿Qué pasa? Sí. Sí, a ti te escuchamos perfectamente. Vale. Pues eso, que yo creo que, como dice Agustín, esfuerzo y se consigue. Lo que pasa es que los veo como muy negativos, ¿no? Sí que es verdad que está difícil, pero claro, si uno ya empieza con esa actitud, creo que ya se están poniendo el camino un poquito más complicado. Claro, esa es la cosa y también la finalidad de este programa, ver que, bueno, tienen un montonazo de servicios a su disposición, le vamos a enseñar cómo utilizarlos para que no sean tan, bueno, que ahora veréis el resto de los vídeos, pero sí, en general todo un poco negativo. Bueno, yo también quería hablar que eso también de ese pesimismo. ¿Por qué creéis que los jóvenes son tan pesimistas actualmente? Yo creo que hombre, yo en ese sentido tengo varias teorías, ¿no? Pero son teorías que parten de la experiencia compartida durante muchísimo tiempo, porque yo llevo casi 20 años en esto de la orientación y te puedo decir que ha evolucionado mucho. Es decir, hace 15 o 20 años el horizonte de prosperidad que tenían los jóvenes por delante no tiene nada que ver con el horizonte de incertidumbre que tienen que manejar hoy en día. Es decir, el referente que eran sus padres en cuanto a condiciones laborales eran como más alcanzables, eran como más un logro más que les podía parecer en un momento dado más cercano, más posible. Hoy en día esa visión se ha alejado, ¿no? En el sentido de donde ha llegado mi papá o donde ha llegado mi mamá, ¿vale? Y donde puedo llegar yo y lo que me puede costar o lo imposible que va a ser. Entonces, yo creo que viene también de la cuestión de que lo laboral tiene que ser algo que esté presente durante todo el proceso educativo. Es decir, lo laboral no puede ser el paso después de mi participación como protagonista de mi educación, ¿no? En la educación también en la orientación laboral, el trabajo, el mundo laboral debería de tener muchísimo más presencia, que no la tiene, y lamentablemente lo que ocurre es que muchas personas tienen mucho potencial, mucha competencia, pero no saben ni los recursos que existen ni saben cómo sacarle partido a esos recursos. Claro. Bueno, pues ahora se lo vamos a enseñar durante todo el programa. ¿Queréis hablar más? Que he visto ahí que querían participar también. Adelante. Sí, yo quería decir que tampoco se nos tiene que olvidar que estamos en una sociedad que ahora se mueve en lo inmediato. Y entonces lo de encontrar trabajo tampoco es una cosa de esta mañana para esta tarde. Entonces, quizá les falta preparación justamente para eso, para concentrarse en algo y perseguirlo. Y luego encontrar trabajo forma parte de una profesión. Se tienen que formar para una profesión y no siempre están formados para esa profesión. O no han sabido buscar cuáles son las cosas que hacen falta para la profesión. Y probablemente no siempre es un título. Muchísimas veces lo que hacen falta son condiciones personales. O sea, nosotras, María y yo, estamos en un centro
Nosotras no tenemos la experiencia de los chicos que están saliendo en pantalla, no, pero nosotros estamos en un centro de formación profesional, les formamos para una profesión, vienen a ella. Cuando vienen con las ideas claras de qué es lo que quieren y se ponen en el camino, si luego cumplen los requisitos personales, lo tienen muy, muy fácil. ¿No, María? Es la experiencia que tenemos. Es que, y lo que las empresas nos piden no es el mejor formado que sepa. No. Siempre te dicen... Tampoco piden experiencia. Que quiera trabajar, no nos piden experiencia, piden que quiera trabajar, que sea responsable, que sea buena persona. Eso es lo que nos piden eso. Enseñarle ya les enseñaremos nosotros, pero que quieran, que se comprometan y que tengan ganas. Y eso a veces falta, porque es para venir a clase y muchas veces dicen, pues si no tengo ganas de levantarme, pues hoy no. Hombre, no puede ser. Claro, al final las ganas es lo más importante. Si tienes ganas, puedes hacerlo, puedes con todo. Claro, bueno, pues ahora también quería hablar, porque al acabar la... Sí. Claro, efectivamente, también hay que tener, la constancia es súper importante en este tema. Sí. Efectivamente. Bueno, pues al acabar la carrera muchos, la carrera o bachiller o lo que sea, la ESO, muchos no saben qué hacer. La labor de los orientadores en este caso es fundamental, como estabais diciendo. Yo también quería hablar con, creo que María del Mar no la tenemos todavía, pero quería hablar con Cristina de cuál era la labor del SEF, del Servicio Regional de Empleo y Formación. ¿Qué labor hacéis vosotros con los jóvenes? A ver si nos escucha. Cristina, ¿nos escuchas? Sí, ¿vosotros a mí? ¿Se me oye? Sí. Vale, sí, es que tengo problemas. Perfectamente. Tengo problemas para escucharos, incluso se me ha cortado antes el vídeo, no he podido terminar de verlo. Bueno, pues nada, buenas tardes, gracias por invitarnos. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Sí, a lo que tú me estabas preguntando, efectivamente, desde el Servicio de Empleo y Formación entendemos la orientación profesional como un proceso de autoconocimiento y de conocimiento también, ¿no? Entonces, nosotros incidimos mucho en que las personas pues se trabajen y se conozcan. Antes, lo que me ha dado tiempo de ver del vídeo, creo que un joven decía que es que una cosa es terminar la carrera o los estudios y otra muy distinta es trabajar. Y efectivamente es así. Es decir, sin duda, cuando una persona va a trabajar tiene que poner en práctica unos conocimientos que ha adquirido, pero además de eso, el trabajo se produce en un entorno determinado, requiere solucionar problemas que se van planteando, tomar decisiones. Eso implica tener una serie de competencias. Desde el Servicio de Orientación del SEF, nosotros trabajamos con los jóvenes en esa búsqueda, en ese autoconocimiento de ellos mismos, en saber qué tienen, en saber qué necesitan para llegar a ese perfil profesional ideal, sin que pierdan la perspectiva de que las empresas hoy por hoy no solamente requieren una formación concreta, requieren también otras competencias que tienen que trabajarse, que se adquieren en el día a día, y se adquieren en distintas facetas de la vida, pero que sin ellas es imprescindible encontrar un empleo. La compañera decía por ahí que efectivamente vivimos en la obviedad, ¿no? En todo para hoy. Efectivamente, los jóvenes a lo mejor tienen esa percepción, pero realmente buscar trabajo es algo difícil, es algo duro, que depende de muchos factores. Algunos no dependen de nosotros y no podemos modificarlo, pues, por ejemplo, yo que sé, la coyuntura económica o los ciclos. Pero en cambio, en los que sí podemos incidir nosotros, que también hablaba antes Agustín, en esos personales, en esos motivacionales, en esos hay que trabajar, porque en la medida en que trabajemos esos y sean controlables, percibiremos que la búsqueda de empleo no es tan complicada. No sé si me he enrollado mucho. No, perfecto, está perfecto. Sí. A ver, Agustín, también quería hablar contigo porque... Sí. Quería hablar contigo porque desde el Informajoven también tenéis este servicio de orientación. ¿Cómo podemos, para todo lo que nos están viendo, cómo podemos acceder, o sea, qué método seguís con ellos? A ver, el tema de acceder a los recursos hoy por hoy, a mí me sorprende cuando un joven a lo mejor en un momento dado dice, es que yo no sé quién me puede echar una mano para buscar empleo. Es decir, cuando un joven o una joven, si quiere buscar una prenda que es tendencia en Japón, la va a encontrar y la va a localizar y la va a comprar. O sea que, en ese sentido,
a veces adolecemos de inmediatez, que yo estoy totalmente de acuerdo con las compañeras, y también de un poco de comodidad, en el sentido de que me lo den hecho, ¿no? Que venga a mí el recurso, que yo no lo tenga que buscar. Es decir, tanto para hacer uso del Informajoven como para hacer uso de los recursos que puede tener el SEF, o para informarte de lo que pueden ser el abanico de oferta formativa que puedes tener en la formación profesional, la ventana de visibilidad de todos esos recursos es Internet. Es decir, en ese sentido es muy sencillo. Es decir, yo estoy buscando empleo y estoy buscando empleo en Murcia, pues pongo en mi barra de buscador, ¿vale?, recursos para la búsqueda de empleo, ¿vale?, en Murcia, y automáticamente, probablemente por su ingente labor que hace y cómo lo hace y por los recursos de los que dispone, el primero que va a aparecer va a ser el Servicio de Empleo y Formación de la Comunidad Autónoma. Pero entre esos también vamos a estar, ¿vale?, los servicios municipales, es decir, los recursos municipales. Entre ellos va a estar el Servicio de Empleo del Ayuntamiento de Murcia y va a estar el Informajoven. ¿Cómo se puede acceder a la asesoría académico-laboral del Informajoven? A través de la página del Informajoven, donde en el menú de prestaciones que tiene la página aparecen los distintos servicios que prestamos, y a partir de ahí te va a decir dónde tienes que escribir, es decir, a qué dirección de correo electrónico tienes que escribir si quieres tener una sesión individual con un orientador. Nosotros estamos los lunes por la tarde. También hacéis los sesiones viernes por la individuales, mañana. ¿no? Vale, también. Principalmente hacemos sesiones individuales, a diferencia del SEF, que hace otro tipo de orientación, también desde el punto de vista de acciones colectivas. Lo nuestro principalmente son sesiones individuales, de aproximadamente media hora y 45 minutos, en el cual lo que intentamos en la medida de lo posible es, en una actividad compartida, diseñar un itinerario de inserción sociolaboral. Porque a lo mejor ese joven, como bien se ha dicho aquí, necesita incidir en sus competencias profesionales, pero también necesita incidir en sus competencias personales. En, como bien decía la compañera, en las actitudes que uno tiene que orientar hacia el puesto de trabajo, en cuanto al compromiso, en cuanto a la perseverancia, en cuanto al saber estar. Es decir, son muchos aspectos que en un momento dado no se trabajan desde el punto de vista de el mundo laboral, el escenario laboral, y es bueno también incidir sobre esas cuestiones. Sí. Bueno, pues nosotros, que somos muy curiosos, hemos hablado también con estos jóvenes y les hemos preguntado qué es lo que van a hacer después de acabar la carrera, a ver qué tienen pensado. Vamos a verlo. Después de terminar mi carrera he decidido seguir formándome, puesto que es difícil acceder al mercado laboral, y en mi caso me gustaría seguir estudiando para tener una formación más completa. Al mismo tiempo también necesito un trabajo, por lo que es un poco complejo, pero hay que saber jugar con ambas cosas. Pues mi idea es buscar trabajo de lo que quiero, o sea, es mi objetivo principal y voy a perseguirlo a tope, porque es un poco difícil, pero nada es imposible. Yo ahora mismo estoy, además de trabajando a tiempo parcial, también estoy terminando mi carrera de magisterio. La verdad es que en mi caso específico es bastante complicado integrarse al mundo laboral, porque realmente, más allá de opositar, tienes a irte a un colegio privado, a una cooperativa, que realmente, si no tienes enchufe o dinero, es bastante complicado. Yo lo que espero hacer cuando acabe mi grado es o seguir estudiando para seguir formándome, o si consigo encontrar trabajo de técnico escultórico, me encantaría trabajar de lo mío, claro. No sé, cuando termine la carrera supongo que tendré que irme fuera a trabajar. Me gustaría, tras acabar el grado superior aquí en la Escuela de Arte, ir a una carrera de diseño de videojuegos y poder trabajar de ello, pero si hay suerte. Yo, mi objetivo es acabar la carrera y seguir formándome a través de cursos. No voy a hacer máster y eso, seguir formándome a través de cursos, y objetivo trabajar en Madrid o en el extranjero, porque aquí en Murcia pues es bastante difícil encontrar trabajo. Pues trabajar, buscarme trabajo y, pues si tengo suerte, bueno, vivir la vida. Bueno, vemos que muchos de ellos compaginan sus estudios con sus trabajos. Quería preguntaros si pensáis que las empresas facilitan esta tarea o deberían facilitársela. Nosotros en el instituto, bueno, ¿me oyen o no? ¿Sí?
Sí, te escuchamos Ah, perfectamente. vale. Que en el centro integrado hay muchos alumnos que algunos trabajan y estudian a la vez. También pueden hacer la modalidad a distancia los que no pueden asistir a clase por algún motivo. Pero nosotros normalmente no ponemos mucho inconveniente. Así que las empresas les dejan acudir a hacer los exámenes. Cuando tienen que ir a clase van, cuando no, según si es a turnos o no es a turnos. Pero hay un poco de flexibilidad también ahí porque lo importante a veces es para seguir prosperando es formarse, ¿no? Entonces, yo creo que las empresas Claro. sí que le dan a veces la facilidad, pero depende del tipo de trabajo que hagan y de las condiciones que tengan las empresas para poder facilitar esa continua formación. Claro. ¿Alguien más quiere aportar algo? En la etapa Bueno, en la pero que se está formando, me acabo de incorporar porque he tenido problemas para entrar. No sé Ah, exactamente mira, con el ya tema te... que estáis ahora mismo. Sí, hola. Hola, mira, ¿qué tal? Me alegra que estés aquí. Estamos hablando, mira, acabamos de poner un vídeo y estamos hablando sobre que muchos jóvenes pues estudian y trabajan a la vez y estamos hablando un poco de las empresas, que si facilitan esta tarea a los jóvenes o no. Ah, ¿Vale? vale, de Para acuerdo. que... De acuerdo. Sí, Me enseguida imagino que, te vas a enganchar, ya verás. vale, me imagino que sí, vamos ahí hablando del tema también de la formación. Sí, Estabais hablando Sí, de ese tema, ¿no? Vale. Sí. ¿Vale? Bueno, pues una de ellas en este vídeo decía que nada es imposible, ¿no? Lo que hemos dicho antes, decía algo optimista por fin, que nada es imposible, que iba a luchar por sus sueños. ¿Creéis que las empresas, bueno, lo hemos hablado antes, que las empresas tienen que ver eso, también las ganas y el empeño, porque que sin la constancia, como hemos dicho antes, porque que sin eso al final no se llega a nada, ¿no? y lo ven. Lo piensas? que pasa es que en todas las empresas no hay puestos para todo el mundo, ni para todos los perfiles. Si esa chica dice que ella lo tiene complicado, habría que haberle preguntado, pero exactamente te has formado para qué, porque seguro que su trabajo no abunda, el trabajo que ella busca. Claro. Entonces es que depende, no podemos encontrar al lado de nuestra casa el sueño de nuestra vida si es muy particular, pues a lo mejor hay que irse al lugar donde te ofrecen ese trabajo que será Madrid, Barcelona o Nueva York, no lo sé, pero depende, o sea, si nos marcamos un rumbo a la hora de hacernos una profesión, pues tendremos que ver esa profesión dónde podemos desarrollarla. Si lo que queremos es quedarnos al lado de casa, pues a lo mejor tenemos que buscar algo que abunde cerca de nuestra casa. Y si nos enfocamos hacia otros sueños, pues habrá que ir a donde se puedan realizar, esté donde esté. Pero eso, si los sueños se persiguen, será con todas las consecuencias. Hay que poner la carne en el asador. No lo sé. Sí, pues ahí todos pensáis lo mismo que... Sí, todos pensáis lo mismo que Lucrecia. ¿Estáis de acuerdo con ella? Sí. El trabajo no te está esperando en la puerta de tu casa. Eso está claro. El trabajo no llama a la puerta de tu casa. Es decir, no te vienen a buscar. Nunca te vienen a buscar. Tienes tú que salir. No, o sea, es que también es cierto que esta sociedad nos está proyectando mensajes que son un poco alejados de lo que es la realidad. Es decir, no todo el mundo es famoso. Claro, no es todo el mundo es famoso y buenísimo en lo suyo y resulta que hay un montón de gente detrás de su potencial y detrás de sus competencias. No, esto no funciona así. Es decir, en el mercado laboral, aun siendo un profesional una profesional de dilatada experiencia, tienes que estar demostrando todos los días tu valía. Imagínate cuando tú todavía no has tenido oportunidad de demostrar quién eres dentro del mercado laboral, las cosas que tendrás que dejar claro, ¿no? Y mostrar en ese sentido. Y una de las fundamentales que tienes que mostrar, y no sé si coincidiréis conmigo, es la motivación, el interés. Es decir, en el mercado laboral no valen los no irreversibles, es decir, valen los no temporales. Es decir, hay muchas veces que hay gente que ha sido rechazada o no aceptada en cuanto a las pretensiones que tenía laboralmente, y automáticamente lo que hace es cerrar esa puerta. Es decir, como, bueno, es que ahí no me quieren, es que ahí no me voy a ver nunca. Es decir, es que es imposible, es que si no hay un enchufismo por los factores externos, no voy a estar ahí. Han hablado también mucho del enchufe. Claro, entonces la cuestión motivación también es muy importante, es decir, el plantearte el por qué no puedo abrir esa puerta, el por qué no puedo llegar a ser interesante para esa empresa.
Y en ese sentido, es lo que decían las compañeras, preparados y preparadas los jóvenes de hoy en día están más que nunca. Más que nunca. Es decir, sí que es verdad que antes habría mucho trabajo, pero ahora tenemos un montón de aspirantes jóvenes profesionales sobradamente preparados. Y a eso también hay que saber sacarle partido. Sí, mira, me viene genial que hayas dicho eso, porque al terminar la carrera, como han dicho antes, es seguir estudiando lo más normal, ¿no? Y esto lleva a lo que acabas de decir, Agustín, a la sobrecualificación, que también lo han mencionado mucho. Hay jóvenes, que también quería abrir un debate con esto, porque hay jóvenes con un grado superior, que ahora María y Lucrecia nos hablarán de eso, con un grado superior, con un grado medio, trabajando. Y luego encontramos a gente a lo mejor con 2 carreras y un máster que aún no ha encontrado un buen empleo o no ha encontrado su empleo. ¿Creéis que es porque las empresas buscan gente que sepa la práctica y no solo la teoría? Es una pregunta. Ojalá se supiese. Pero la teoría es que vale para poco porque tan rapiditamente hoy en día que, bueno, es que en un año ya te quedas desfasado. Entonces, no sé yo. Teoría, no sé. Nosotros estamos en el nivel de la FP. Y en FP aquí no tenemos problema, ¿eh? Si se entera la gente y se entera el mundo de una vez, no hay problema en la FP. Hay problema. Pues mira, vamos a hablar de eso porque... Pues mira, vamos a hablar de eso, ahora que lo has dicho, porque hemos hablado también con nuestros jóvenes. Vamos a ver qué opinan de las FPs. Vamos a ver el vídeo. Opino que las FPs tienen bastante mayor salida que la carrera, puesto que son mucho más técnicas, se ahorran una parte mucho más teórica y va directamente al grano. Quizás sea un trabajo algo más mecánico, pero es un tipo de formación que para gente que esté interesada en algo muy concreto o que quiera estudiarla porque tiene amplias salidas laborales, es una gran opción. En mi opinión, no se busca tanto un perfil académico, sino una persona que sepa trabajar, porque tú puedes tener todos los estudios que quieras, pero si no vales para nada, no vales para nada y punto. Las oportunidades que ofrecen los trabajos de prácticas dan pie a que te puedas desenvolver en el mercado laboral. Yo creo que a la hora de encontrar trabajo es mejor presentar un título universitario que una FP para los propios, para el dueño de la empresa, yo creo. Yo creo que sí que es una buena oportunidad que tenemos que quitarnos un poco el prejuicio ese de decir porque si no estudias una carrera no vas a encontrar trabajo en la vida, realmente no. Una carrera al fin y al cabo tiene que ser un medio de llegar a un objetivo nuestro, pero no es el único camino, muchas veces podemos ir por otras ramas para conseguirlo. Yo creo que al final es importante un poco que nos demos cuenta de eso, de que lo más importante es que pensemos qué estamos haciendo de cara al futuro. Vale, pues ahí queda, así que vamos a hablar ahora de la formación, de esta formación, así que bueno, tenemos con nosotros, como he dicho antes, a María Pérez Crespo, que es coordinadora del departamento DIOP, que ahora nos va a explicar lo que es, y también se encarga de la bolsa de trabajo. Y por otro lado tenemos a Lucrecia Peñaranda Rivera, que es jefa del departamento del contacto con las empresas. Bueno, en primer lugar, la primera pregunta, chicas, es que, bueno, quiero que nos contéis un poco, para todos los que nos están escuchando y no quieren estudiar carrera universitaria, acaban de terminar la ESO, bachiller, ¿qué otros caminos tienen? ¿Qué les ofrecéis desde vuestro servicio? Madre mía, pues una amplia gama de ciclos formativos de grado medio y de grado superior que pueden, o sea, es que es lo que decía Agustín antes, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Para qué sirves? ¿Qué quieres dedicarte? Pues a partir de ahí la FP ha crecido tanto, hay tantas familias profesionales, hay tantos ciclos formativos que puedes encontrar tus sueños ahí y aparte que lo bueno que tienes es que acercas no solo la formación, no solo es teoría, es práctica, te acercas al mundo real, al mundo laboral donde tú quieres terminar, ¿no? Y te da la oportunidad de decir, quiero seguir formándome, quiero ampliar mis estudios, quiero quedarme aquí. Puedes hacer durante toda la FP alternancia con el trabajo, con la FP dual, que de eso les puede hablar mucho más Lucrecia. Y luego bolsas de trabajo tenemos, la bolsa de trabajo se mueve continuamente, está moviéndose, continuamente están escribiendo, se accede a través de nuestra página web
Y en este primer trimestre hemos tenido más de 80 ofertas de trabajo. Y la verdad es que funciona muy bien y cada vez llama más gente y los críos están muy contentos porque es verdad que los grupos son muy numerosos porque cada vez más estudian formación profesional y gente que lo que pasa es que se tiene que quitar la mentalidad esa de a FP solo va el que no vale y a la universidad van todos los demás. Pues no, señor. En la formación profesional hay gente de mucha valía y gente que viene de la universidad porque no ha encontrado o no ha visto que ese sea lo que le gusta y se viene a la formación profesional, no ya de grado superior, hay veces que vienen hasta de grado medio, que solo te hace falta la ESO, porque es lo que realmente les gusta, es lo que te gusta. Si a mí me gusta hacer una cosa, ¿por qué tengo que estudiar para hacer otra? Cuando lo que al final mi vida me voy a dedicar al trabajo para ser feliz, sí que voy a ganar dinero, voy a poder... Escucháis la música también, ¿no? Como yo. Ah, vale. Sí. Se me ha colado. Sigue. Sí, como han dicho antes, hay que quitar esos prejuicios. Sí. Ah, sí, eso. Que hay que quitar esos prejuicios, también lo han dicho los jóvenes en el vídeo, que no pasa nada, que al final es una preparación, lo que hemos dicho antes de las empresas, ¿no? Es una preparación que sales sabiendo trabajar, al final, sabiendo la práctica también, aparte de la teoría, sabiendo sobre todo la práctica. Bueno, cuéntanos tú también, Lucrecia, tú eres jefa del departamento del contacto con las empresas, ¿en qué consiste tu labor y cómo les ayudas? ¿Y qué prácticas tienen en estos grados medios y superiores? Pues la FP, la gran ventaja que tiene es que obligatoriamente todos ellos, para obtener su título, tienen que pasar por una empresa. Obligatoriamente, no es algo voluntario, es obligatorio y eso es una puerta de entrada. Entonces, que te conozcan, que tú puedas demostrar lo que vales, es que aquí te lo facilitamos, porque ni siquiera son ellos los que tienen que buscar la empresa, es que ya se la damos. Entonces, es una ventaja enorme. Por eso lo que dice María, es verdad que tenemos a mucha gente que nos viene rebotada de la universidad porque no ha encontrado trabajo. Y entonces, esta es una vía de entrada, es una puerta para entrar. Y lo difícil a veces es entrar. Cuando no se tiene experiencia, lo difícil a veces es entrar. Pues bueno, pues por aquí se entra. Además tiene la parte de enganche también, es que como tiene muchísima parte práctica, pues digamos que es mucho más motivador que una enseñanza puramente académica. Entonces aquí tienes un poco de cal y otro de arena y eso vas haciendo que vayan creciendo y que se vayan adentrando en la profesión. Y una vez que entran, pues todo es más fácil. Las empresas, hombre, nosotros somos un centro integrado. En los centros integrados solamente hay enseñanzas de FP. Y nosotros tenemos departamentos como el de María, Dios, o el mío, en relaciones con las empresas, que no hay en ninguno, en los centros de secundaria no hay. Existen los nuestros, en los centros integrados. Entonces, nosotros lo que hacemos es, pues como tienen que hacer las prácticas obligatorias, que se llama formación en el centro de trabajo, la FCT, tenemos que ponernos en contacto, tenemos que buscar empresas, buscar para que nuestros alumnos puedan hacer las prácticas. Al final, sinceramente, nosotros ni siquiera tenemos que buscarlas, nos buscan a nosotros. Por fortuna, parece que lo hacemos bien, dejamos buena huella y le escriben a través de la bolsa de empleo. A mí me escriben, nos escriben para la dual, nosotros nos ponemos en contacto con las empresas y preguntamos qué es lo que necesitan, qué perfil, de qué manera, para qué tiempo, si necesitan alumnos que han de entrar para formarles porque tienen gente que se va a jubilar, que tienen gente porque prevén que van a ampliar plantilla, pues por todo lo que una empresa busca. Cuando nos buscan es porque necesitan personal, está más claro que el agua. Entonces, pues van, si su perfil cuaja, porque todo el mundo no vale para todo y todos no tenemos el perfil, pero bueno, si al final encuentran su huequecito allí, es una oportunidad grande para demostrar a la empresa que pueden desarrollar una labor que le viene bien a la empresa y le viene bien al alumno. Entonces, la gran ventaja de la FP es la parte práctica y que además es la puerta de entrada a empresas, que te puede resultar, unas veces resulta y otras veces no, pero tú ya tienes experiencia. Ya puedes exhibir que tienes experiencia. Vale, entonces está demostrado entonces que las empresas necesitan gente al final cualificada, ¿no? Que sepa la práctica, ¿no? María del Mar, ¿tú qué opinas?
Perdona, si me estás preguntando a mí, soy María Amor. Dime. Ah, María Amor, Es que perdón, María del Mar. Que lo apunta mal, perdón. Bueno, mira, Dime. yo estaba oyendo a las compañeras y la verdad es que estoy totalmente de acuerdo. Desde nuestro punto de vista de la orientación laboral, si tenemos en cuenta que el orientador, a la hora de realizar un itinerario con el usuario, partimos de un itinerario formativo, estamos viendo que la FP está triunfando y que a la hora de hacer esos itinerarios formativos vemos que los jóvenes se vuelcan mucho hacia la FP y nosotros estamos viendo que la salida profesional está ahí. Entonces, también quisiera hacer aquí un pequeño inciso. Nosotros también tenemos una formación laboral, que son los certificados de profesionalidad, y jugamos con esos certificados de profesionalidad que también llevan su parte práctica, muy poquita, comparada con el ciclo formativo, y con la FP. Creemos y estamos viendo que desde luego la inserción está por esa vía. Y estamos a favor, ya te digo, de todo el tema profesional en prácticas con la empresa. Vale, pues nada, espero que los de casa estén apuntando todos nuestros consejos, que no son pocos. Bueno, y es que eso, aquí entramos en un debate también, porque las empresas, bueno, hemos hablado también antes un poco de la experiencia que piden, ¿no? Porque hay veces que piden, que no, pero hay algunas, y por no decir muchas, que piden incluso experiencia de 3 años. Hemos hablado con los jóvenes a ver qué opinan de esto. He ido a varias entrevistas de trabajo y por lo general bien, aunque también depende de los nervios que tengas o la predisposición que tengas o el puesto del que se trate. En el trabajo actual en el que estoy, tuve que hacer la entrevista. Pensaba que iba a ser más complicado. La verdad es que es cierto que el trabajo en el que estaba, que en una franquicia, no me pedían demasiado. Entonces simplemente me entrevistaron para saber quién era y poco más. Pues sinceramente nunca he ido a una entrevista de trabajo porque soy un estudiante y todavía no ha llegado ese momento en mi vida. Entrevista de trabajo como tal, no. Lo que sí he hecho ha sido entregar mi currículum a la jefa donde estoy trabajando actualmente. Y la verdad que la experiencia bien, me preguntan un poco de que me describa como persona, que destaque mis puntos fuertes y no me contrataron al final, pero la experiencia estuvo bien. No tiene mucho sentido que siempre pidan experiencia porque es obvio que hay gente que se introduce al mundo laboral y que no va a tener experiencia y a esa gente también hay que darle una oportunidad porque si no, es que si no, no puede evolucionar y no puede evolucionar ni el mercado, ni las empresas, ni seguir. Hay empresas que te piden experiencia y tú les preguntas ¿cómo consigo experiencia? Y te dicen trabajando, pero claro, si no te contratan no puedes conseguir la experiencia y es la pescadilla que se muerde la cola. Que nos piden demasiada experiencia laboral para realmente el tiempo que tenemos, por así decirlo, o sea, es que no sé cómo explicarlo, o sea, es decir, nos piden mucha experiencia, pero por otra parte somos jóvenes, entonces es un poco incompatible que nos pidan algo que no podemos llegar a tener con nuestra edad. Yo he terminado la carrera hace poquísimo, soy diseñador gráfico y en la mayoría de puestos a los que quiero aspirar o encuentro disponibles piden como experiencia mínima de 2 a 3 años, incluso 5, alguna barbaridad que es así. No entiendo el porqué y entiendo que también debe haber una parte de formación dentro de la empresa, que yo también hice unas prácticas dentro de mi carrera y que eso también debería contabilizar. Pues la verdad es que yo lo veo bien porque te metes en una empresa y sin saber trabajar o sin tener experiencia en eso, puede que haga algo mal y entonces el jefe no se lo tome bien y te despida. Que es como un bucle porque si acabas de salir y buscas trabajar para pillar experiencia y te piden experiencia, pues no llega a nada. Para los trabajos que no requieren una formación previa sí que lo veo un poco absurdo porque, por ejemplo, realmente a recoger platos de camarero, que yo, por ejemplo, me estoy dedicando a ser camarero, o para ser dependiente no veo necesario una formación previa, además que muchas empresas ya te forman cuando te integras. Bueno, también la gran pregunta era si alguna vez han hecho una entrevista de trabajo. Yo, a ver, quería antes de nada, sales de la carrera, ¿vale? Para los que nos están viendo, salimos de una carrera, de un ciclo, de un grado, no tenemos experiencia, nunca hemos hecho una entrevista de trabajo, ¿qué hacemos?
¿Qué podemos hacer? A ver, hablo yo, bueno, no sé si mi compañera puede intervenir. Creo que no Sí, ha tiene... intervenido. Sí. ¿Ha intervenido ya? Es que no sé si ella Sí, ha puede intervenido intervenir. antes. Bueno, Es que creo que tiene problemas, no se escucha, se ve que no tiene mala ya. conexión. Bueno, Habla a tú, ver, dime. finalizamos una carrera, nos lanzamos al mercado laboral. ¿Cómo paso una entrevista de trabajo? ¿Cómo empiezo a hacer una búsqueda de empleo? ¿Quién me puede ayudar en ese sentido? Nosotros siempre decimos que hay que tener un orientador laboral como un asesor, como un acompañante en esa búsqueda. Entonces, está claro que cuando una persona termina sus estudios, pues no tiene experiencia profesional, pero si sabemos buscar los recursos que hay para adquirir esa primera experiencia, va a ser mucho más fácil. A ver, en una oficina de empleo hay un orientador laboral que va a ayudarnos y va a asesorarnos y acompañarnos. Estamos hablando que hay recursos de lo que nosotros llamamos un empleo local. Un empleo local son unas subvenciones que salen cada X tiempo para dar esa primera experiencia a personas que tienen la titulación pero no tienen la experiencia. Entonces ya tenemos ahí una salida. Después tenemos también las prácticas no laborales. Una persona con una titulación puede hacer unas prácticas no laborales que están ya subvencionadas desde el SEF con las empresas para que esas prácticas se puedan meter dentro de su currículum como experiencia profesional. Después también hay una serie de programas, por ejemplo, actualmente tenemos un programa que se llama Primera Experiencia Profesional en las Administraciones Públicas. Ahí también podemos entrar para adquirir esa primera experiencia profesional. Entonces, hay recursos, hay que conocerlos, hay que moverse en los medios donde están. ¿Que para todos? Pues posiblemente no, pero que los tenemos y que hay que aprovecharlos, sí. Entonces, yo, hombre, aconsejo que yendo al sitio, yo tengo que defender ese puesto de orientador. O sea, yendo a tu oficina de empleo y teniendo tu orientador que te va a ayudar y asesorar, no te va a buscar trabajo, pero sí te va a decir los recursos que tienes actualmente y a los que puedes optar. Además, también en este vídeo hemos visto pues esa entrevista. A ver, la mayoría pues no están preparados para pasar una entrevista de trabajo, está claro. Pero es que también hay recursos para saber llevar una entrevista de trabajo. Hay unas normas, hay unos detalles, hay unas indicaciones básicas. Eso hay que conocerlo. Hay que saber cómo poder enfrentarte a esa entrevista y cómo resolverla. Todo eso podemos enseñarlo mediante talleres que actualmente tenemos, tanto a la hora de elaborar un currículum, que nunca puede ser el mismo currículum para cualquier trabajo. Ahora vamos a hablar de eso. Claro. Sí. Bueno, pues ahora después comentaremos dónde podemos encontrarlo. Sí. Que el tema del currículum es otro mundo aparte. Y es eso, yo quería preguntaros justo esa... Dime. Quería decir una cosa, es que nosotros María, que quería decirles que también desde el centro integrado nosotros, nuestro departamento, colaboramos con los orientadores porque nosotros en nuestras clases ayudamos a hacer el currículum, aprender a hacer entrevistas, dónde sacar información, la búsqueda de empleo público. Entonces no somos orientadores, pero sí como departamento DIOP ayudamos a nuestros alumnos mientras estudian FP a que puedan adquirir esos conocimientos o su primer acercamiento a esa información y luego pues abrirle ahí la puerta para que sepan los pasos que tienen que dar una vez que finalicen los estudios. Vale, solamente era eso, para que lo sepan. Sí. No, claro, eso, vamos, podéis interrumpirme y decir lo que queráis. Y también, Sara, dime. Espera, lo último, perdona. Es que tenemos que nuestro departamento también tiene un horario de atención al público porque no somos orientadores, pero nosotros también ayudamos en la elaboración de este itinerario formativo profesional pues a todo el mundo que quiera, no solo a nuestros alumnos, sino a alumnos de fuera del centro, cualquier persona que desee información, también estamos abiertos a ellos, se pueden acercar al centro integrado y buscar al departamento DIOP o meterse en nuestra página web y enviarnos un correo
que también les ayudamos a resolver aquellas dudas que puedan tener sobre su futuro, ¿de acuerdo? Ah, pues mira, dicho queda, porque claro, muchas veces pues una entrevista de trabajo al final, si nunca has hecho una, es difícil y claro, ¿dónde están los recursos? Pues lo estamos viendo, así que tomen nota y ya está, porque servicios hay muchísimos. Bueno, pues otro chico ha dicho en el vídeo que las empresas deben formar a los trabajadores muchas veces, en vez de pedir a lo mejor 3 años de experiencia o cualquier experiencia, también deberían formar. ¿Creéis que en todas está haciendo esta preparación o todas deberían hacerlo? Bueno, yo creo que hay muchas empresas... deberían, pero... No, yo creo que hay mucha empresa comprometida con la formación del joven profesional, de la joven profesional. Es decir, cuando las compañeras del SEF nos planteaban los certificados profesionales como alternativa a lo que es la formación profesional, los certificados profesionales lo bueno que tienen es que son alcanzables por aquellos incluso que no se manejan en la esfera carrera o titulación académica. Es decir, es que aquí hay un gran sector de la juventud que es la que pertenece al tema del abandono escolar, por H o por B, porque si nos metiéramos en esa cuestión estaríamos aquí 3 días hablando, ¿no? Pero esos jóvenes que no tienen ningún tipo de titulación, a través de los certificados profesionales pueden dar con esas empresas que están dispuestas, porque cada día son más, a formar a jóvenes profesionales y darle una oportunidad de que a partir de esa primera cualificación laboral puedan empezar a construirse un proyecto de vida. Es decir, a mí me hace, o sea, me ha gustado cuando alguna de las intervenciones aquí hablaban de qué va a ser de mi vida o qué voy a hacer con mi vida o ya veré lo que hago con mi vida. Es decir, el proyecto laboral, el objetivo laboral está enganchado a lo que es el proyecto vital de un joven. Es decir, eso es una cuestión muy importante. Es decir, la cuestión salud mental que está sobre la mesa hoy en día con respecto a la juventud también tiene que ver mucho con eso. Es decir, es que mi proyecto de vida pasa porque yo pueda ser independiente, me pueda emancipar, pueda empezar a alcanzar los sueños que pueda tener o las cuotas de libertad que yo quiero a través de mi independencia económica. Entonces, en ese sentido, concretando, lo que venía a decir es que hay empresas que cada día están más dispuestas a darle esa oportunidad a los jóvenes y que los certificados profesionales, como bien ha dicho las compañeras del SEF, son una buena opción. Los certificados profesionales no dejan de ser una cualificación que se va a reconocer a nivel laboral, que por un lado te va a formar desde el punto de vista teórico-práctico en un determinado perfil profesional según tu nivel académico raíz, es decir, hay varios niveles, nivel 1 para gente que no tiene ningún tipo de formación, nivel 2 para gente que tiene la ESO, nivel 3 para gente que tiene pues bachiller, una diplomatura. Y en ese sentido los certificados profesionales son una gran oportunidad porque te van a acercar a esa empresa que te va a dejar entrar en su dinámica, te va a dar la oportunidad de mostrar, vale, tu valía, teniendo en cuenta que la formación profesional es una oferta muy amplia, pero también una oferta limitada. Entonces, las personas que en un momento dado han querido entrar en un ciclo formativo y no han tenido la posibilidad de entrar en ese ciclo formativo, pueden plantearse de que si el año que viene lo voy a volver a intentar, ¿cómo voy a aprovechar mi tiempo? Pues puedo aprovechar mi tiempo desarrollando mis competencias transversales, como pueden ser para cualquier puesto de trabajo, como pueden ser mis competencias en nuevas tecnologías, mis competencias en idiomas, lengua extranjera, pero también puedo aprovechar esos certificados profesionales que el SEF tiene una oferta equiparable a la que pueda tener el Ministerio de Educación con respecto a titulaciones de formación profesional, para empezar a tener una primera cualificación, para llegar y poder poner en mi currículum que soy alguien que sabe algo, hacer algo, ¿no? Y posicionarse con respecto a unas tareas laborales en un determinado ámbito. Entonces, eso es una cuestión importante. ¿Por qué? Porque, retomando la respuesta que doy a tu pregunta, cada día hay más empresas dispuestas a abrir sus puertas para que tú puedas demostrar tu valía y tu nivel de competencia en un determinado perfil profesional. A ver, voy a hacer un pequeño inciso. Yo quería apuntar que los certificados de profesionalidad son las estampitas del álbum en que se basa ahora mismo todo. Los títulos de formación profesional se basan en certificados de profesionalidad.
Entonces, da igual que lo hagas por el SEF, que lo hagas por el Ministerio de Educación, que lo hagas como quieras, pero al final es juntar estampitas. Si no entras en FP y te haces un certificado de profesionalidad y tú has elegido ya un camino de formación, eso es capitalizable en la FP. Cuando luego consigues entrar, ya tienes cosas cursadas. O sea que al final todo se basa en certificados de profesionalidad. Yo siempre les digo que como ejemplo es como son estampitas de un álbum. Si quieres completar el álbum, pues puedes conseguir las estampitas a través de los cursos del SEF, a través de la FP aunque no la termines, o si entras, al final es juntarlo todo para completar el álbum. Y puede ser de una manera o de otra. Afortunadamente ahora ya todo está establecido de esa forma y vale tanto la formación adquirida en un sitio como en otro. Eso era Bien, Vale, sí, era el tema ese lo que te quería Sí, comentar. sí. Vamos a ver, partiendo de la cualificación, que es de lo que tenemos que partir, la cualificación nos da dos posibilidades. Una es la formación profesional y la otra es la formación para el empleo. Es la misma cuestión. Lo único que pasa es que una formación profesional consta de 2 años, de 2.000 horas, por ejemplo, mientras que un certificado de profesionalidad es aproximadamente 400, 500, 600 horas. ¿Qué pasa? Que para conseguir la cualificación completa que puedo yo tener con un certificado de profesionalidad, pero si lo que quiero adquirir es todas las 2 o 3 cualificaciones que tenga un ciclo formativo, pues tendré que hacer 3 o 4 certificados de profesionalidad. Pero es la forma de introducirte en esa formación. El certificado de profesionalidad también, aprovechando lo que ha comentado antes el compañero, nosotros tenemos programas que son PEMEF. PEMEF son unos programas que llevan formación y empleo. Es decir, estará 6 meses formándose la persona con ese certificado, X meses con ese certificado de profesionalidad y luego estará contratado. De esa forma se consigue la formación para la cualificación y tu experiencia profesional también. El certificado de profesionalidad, como han dicho antes, ese nivel 1, 2 y 3 que hay que tener una formación académica para iniciarlo, bueno, a excepción del 1 que no hay que tenerlo, pero también tiene otras posibilidades. Y también quiero meter aquí para que si hay jóvenes que nos van a escuchar, que nos están escuchando, que no tienen ni siquiera la ESO, que sepan que tenemos unas pruebas de competencias clave que son para poder cursar certificados de profesionalidad, no para adquirir la ESO, porque eso siempre será cursar académicamente. Poder hacer un certificado de profesionalidad de nivel de la ESO, pues hará unas pruebas de competencias clave. Es otro recurso que también está aquí y que los jóvenes también desconocen muchas veces. Vale, pues nada, seguro que les ha quedado muy claro cómo estas intervenciones. Bueno, entonces vamos a volver al tema entrevista de trabajo. Algunos muchas veces, pues como hemos dicho, nunca he hecho una entrevista de trabajo. ¿Cuáles creéis que son los ingredientes fundamentales para hacer una buena entrevista de trabajo? Bueno, yo me voy a lanzar a la piscina, ¿vale? Yo me lanzo a la piscina. Mira, una de las cuestiones, ¿vale? Es conocerte a ti mismo. Es decir, conocerte a ti misma. Es decir, es fundamental. Es decir, o sea, en una entrevista lo que se te está es evaluando. Es decir, se te está evaluando, pero desde la primera impresión que tú estás causando cuando tienes el primer contacto con esa persona a nivel visual, incluso a nivel auditivo. ¿Tiene buena dicción? ¿No tiene buena dicción? ¿Se le entiende al hablar? ¿Utiliza una buena entonación? Entonces, en ese sentido, lo primero es conócete a ti mismo. Es decir, en el sentido de que cuáles son mis puntos fuertes, cuáles son esas cuestiones que, como decía antes, pueden suponer un valor añadido, que no tengo experiencia, pero bueno, a nivel personal sí la tendrás, ¿no? Es decir, a nivel personal tendrás algún ejemplo dentro de tu vida de hasta qué punto te comprometes con algo, hasta qué punto te dedicas a algo, hasta qué punto compartes el logro común con otras personas y de qué manera. Es decir, conócete a ti mismo, es decir, qué puedes vender sobre ti, cómo venderlo, ¿no? Y otra cuestión importante es, vale, tienes un potencial, tienes una capacidad,
pero fundamental, proyéctalo sobre lo que se espera de ti. Es decir, en ese sentido puedo tener poca experiencia, pero sí que es cierto que he tenido unas prácticas en mi centro formativo. Claro. Y aunque hayan sido 15 días, yo como profesional durante esos 15 días he estado proyectando mi nivel de mi potencial o mi competencia con respecto a ese perfil. Intenta defenderlo, intenta generar un discurso, una manera de hablar que verdaderamente a mí como entrevistador, como entrevistadora, me haga visualizarte en esa situación. Porque yo lo que hago con mis preguntas, claro, yo lo que hago con mis preguntas es ponerte en situación. Es decir, ¿cómo reaccionaría? ¿Cómo solventaría? ¿Cómo actuaría? Si tú te anticipas con tu proactividad a esa cuestión, es un punto que tienes ganado. Pero ya te digo, esto es tirarme a la piscina. O sea, a lo mejor mis compañeras seguro que tienen otras cuestiones que son también relevantes desde el punto de vista de la entrevista. No, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Yo estoy de acuerdo, o sea, fundamental conocerte a ti mismo, fundamental. Y luego, fundamental, saber venderte. Siempre hablamos de esa marca personal. Voy a poner en valor lo que yo tengo. Voy a salir ahí. O sea, no tengo que pensar en otra cosa, sino poner en valor lo que yo tengo. Y es como mejor vas a defenderte. Efectivamente. Bueno, pues antes de las entrevistas... bueno, sí. Y una cosa, si se me oye, ¿me oye? Sí, sí, ahora se te oye. No sé si se me oye, pero bueno. Sí, vale. sí. Yo creo que es muy importante también tú mismo. Es importante ser uno mismo, ser natural y... ¿Cómo? Sí, que no fingir, vamos, ser tú. Sí, efectivamente, no fingir, ser uno mismo. También la improvisación puede ser buena en muchas facetas de la vida, pero creo que a la hora de buscar empleo, improvisar no es lo más, no es lo mejor. Entonces, siempre que puedas prepararla y siempre que puedas ensayarla, etcétera, es interesante. Y también incidir en llevar preparada una pequeña presentación de uno mismo por si nos la pidieran. Si nos piden ese minuto, esos 2 minutos de presentación, tenerla, de tal manera que, como decía mi compañera y decía mi compañero, podamos poner en valor, nos podamos poner en valor y generar un valor añadido en nosotros mismos. Claro. Muy bien, bueno, pues antes de las entrevistas, saber hacer un buen currículum. Bueno, ¿alguien más quiere añadir algo? Perdón, que no he preguntado. Sí. Yo quería decir que no se nos olvide que dicen los expertos que buscar trabajo debe hacerse de manera profesional y cuando uno se pone a buscar trabajo se debe dedicar a ello como si fuera un trabajo y se lo tiene que tomar como un trabajo. Entonces, todos tenemos cosas mejores y peores. Pues si llegas a la entrevista tendrás que mostrar lo mejor de ti mismo, lógicamente. Y para eso, como decía Agustín, te tienes que conocer. Tienes que saber qué es lo mejor tuyo y qué es lo que deberías saber mostrar. Información ahora mismo tenemos en Internet la que queramos pero las cosas hay que prepararlas. Y hay que hacerlas a salto de... No, de manera espontánea es una cosa y a salto de mata es otra. Entonces, las cosas hay que llevarlas preparadas. Hay que saber presentarse a sí mismo porque te estás vendiendo. Tienes que ser el mejor comercial de ti mismo. Entonces, busca, entérate, conocerlo, porque hay información a montón. Y potencia lo mejor de ti. Potencialo, porque todos somos buenísimos si nos ponemos a ello. Y dedicarlo. Bueno. Yo a los usuarios cuando tienen que afrontar su primera entrevista, ¿vale? Cuando empezamos con los itinerarios personalizados de inserción, que es lo que es la base de la intervención en la orientación, que es algo que compartimos como método de intervención todas las que estamos aquí. Yo siempre le transmito algo y es que la entrevista es el destino, ¿no? Pero tenemos que pensar en el camino, es decir, es cómo llegamos a esa entrevista, es decir, eso es fundamental y el orientador está para acompañarte en ese camino. Es decir, para que ese camino deje de ser un camino que no llega a ningún destino o un camino tortuoso por las dificultades que tú consideras que en un momento dado son insalvables. Es decir, para eso está la labor del orientador. En ese sentido, yo quiero incidir que hay entidades como pueden ser el SEF, ¿vale? Y como pueden ser otros centros colaboradores del SEF que específicamente trabajan en este área. Es
Es decir, trabaja en el área de preparación de lo que son procesos selectivos y de lo que son entrevistas de selección, donde, como bien han dicho las compañeras, se te van a mostrar cuáles son los protocolos, los aspectos, las facetas, los atributos de tu imagen personal, de tu manera de venderte, ¿no? Que son relevantes y significativos para las personas que participan de ese proceso de selección. Pero yo lo que quería lanzar, aprovechando tu pregunta, era eso, es que la entrevista de trabajo es el destino. Y nosotras, las orientadores y nosotros los orientadores, estamos para acompañarte en el camino. Y tenemos muchos recursos que pueden ser aprovechados, ¿vale? Para llegar a ese destino y hacer muchas cosas durante ese camino, efectivamente. Claro. Bueno, pues ahora sí, antes de la entrevista va el currículum. ¿Saben hacer currículum nuestros jóvenes? ¿Alguien les ha enseñado? Vamos a verlo. Yo sí sé hacer un currículum. Yo creo que en un currículum lo más importante es mostrar de manera general lo que somos, nuestras intenciones y qué podemos ofrecer a la empresa. Tenemos que tener en cuenta que un currículum es el primer vistazo que tiene la empresa de nosotros. Entonces es importante que mostremos los datos de interés. He hecho uno muy básico y más o menos me defiendo, pero realmente lo que es, no me han dado nunca ningún curso para hacer un currículum, ni nadie me ha explicado cómo se hace un currículum. Al principio lo hacía yo solo y me di cuenta por mis estudios de FP y demás que había cosas que tenía que ir cambiar un poco y para mejorarlo y hacer un currículum adecuado. Pues justo en el curso que estoy dando nos están enseñando, pero la verdad es que antes de esto no tenía ni idea. Sé hacer un currículum y no precisamente porque se nos haya enseñado en los institutos o en los colegios, sino porque si quieres incorporarte al mercado laboral debes aprender y debes empezar a investigar por tu cuenta y a base de compañeros o de amigos o de ejemplos de internet te vas formando un currículum y te generas una idea. El verano pasado que intenté trabajar, empecé a hacer un currículum y claro, si no es por internet o por Google no tengo otra forma de hacerlo que no sea a través de una plantilla que ya existe por ahí. Yo lo que recomiendo mucho es hacer currículum especializados hacia la empresa. En vez de partir de uno general, puedes hacer uno específico para esa empresa. Otra de las cosas que se puede hacer en el currículum, por ejemplo, es jugar con la estructura. Por ejemplo, una de las cosas que yo he visto es hacer un currículum con los colores invertidos, que sea el fondo negro, ¿vale? Y la letra blanca, y eso te ayuda a destacar sobre el resto, porque el entrevistador o la persona de recursos que te esté viendo los currículums va a ver eso y instantáneamente su mirada se va a dirigir a ti y eso te va a hacer destacar sobre la multitud, que en este mundo globalizado es muy importante ser capaz de destacar. Bueno, pues la mayoría, como hemos visto, no sabe hacer un currículum. Y bueno, quería preguntaros, para que ellos lo sepan, si alguno de los servicios, de vuestros servicios, ayuda a hacer un buen currículum. ¿Enseñáis a hacer esto también? Hombre, nosotros sí, en el SEP, me imagino, y bueno, y los compañeros igual, todos ayudamos a hacer el currículum y tenemos lo que antes os iba a comentar, la posibilidad de asistir a talleres exclusivos para aprender a hacer currículum de distintas variedades. O sea, del currículum, el europeo, el invertido, el funcional, el que está adaptado a X empresas determinadas, bueno, de todos. Y también tenemos los talleres que, bueno, en la página del SEF, nosotros tenemos todos los meses, se ponen en noticias todos los talleres que vamos a trabajar. Si ahora mismo pincháis en la página del SEF, estáis viendo que en noticias tenemos talleres y se ven, bueno, pues cantidad de talleres que todos los meses se relacionan con el currículum, con la entrevista, con la venta, con tu marca personal, sobre todo para que... Y son talleres, a veces, bueno, hasta ahora los hacíamos presenciales, pero ahora debido a las circunstancias pues, tenemos que hacerlos online. Perdemos un poco el contacto ese directo que creemos que es muy importante, pero bueno, claro, también podemos llegar a muchos más puntos porque los hacemos aquí en Murcia y había gente que no podía llegar a ellos. Entonces, al ser online, pues abiertos a todo el mundo. Pero bueno, también estamos haciendo ya algunos presenciales, ¿eh? Ah, bueno. Recomendamos muy bien, siempre la página para controlar todo. Sí. Y dime.
Dime, María. O sea, nosotros damos un módulo en los ciclos formativos que es obligatorio en todos, que se llama FOL, y para poder aprobar FOL, todo el mundo tiene que tener su currículum hecho. Eso sí, lo que hacen después con él, yo ya no lo sé, pero es obligatorio. O sea, ellos no aprueban. Obligatorio, ¿no? Si Saber no hacerlo. Exacto, Vale. exacto. Saber hacer uno, por lo menos básico, porque es verdad que no tienen ni idea, claro. no saben qué hay que hacer. Pero claro, es verdad que luego a lo mejor al año siguiente o a los 2 años te mandan un correo y te dicen, por favor, ayúdame, ¿qué tengo que hacer? Dices, pero si tú lo tienes hecho, pues no, lo han perdido, o no saben por dónde su correo, o no tienen el pendrive, o no lo tienen en el ordenador. Pero sí que es verdad que damos unas pautas también para aprender a hacerlo, o por lo menos para que sepan qué información es necesario que contenga un currículum. Sí. Desde el Informa Joven, Agustín, ¿ayudáis también? ¿Orientáis un poco? Para nosotras es prioridad en el Informa Joven el trabajar esa ventana de visibilidad de lo que es el valor profesional de los jóvenes. Es decir, sí que es cierto que hemos visto una evolución en el sentido de que la gente cada vez le dedica más tiempo y se preocupa más por no tener cualquier currículum, pero sí que es verdad que queda mucho camino por andar en ese sentido, sobre todo porque el tema de los currículum también hoy en día va por tendencias. Es decir, los responsables de recursos humanos y las dinámicas de búsqueda de empleo a veces marcan pautas que la población en general desconoce con respecto a cómo estructurar la información, en cómo reflejar esa información que describe tu valor profesional, y en esas tendencias hay cosas que ya no se utilizan tanto y a lo mejor tú ves reflejado en un currículum y tienes que, en la medida de lo posible, negociar con la propietaria o el propietario de ese currículum, es decir, mira, es que eso ahora ya no se lleva tanto, ¿no? Entonces, desde la información trabajamos el currículum. El currículum es fundamental, y una cuestión que tiene que tener el currículum es, por supuestísimo, el perfil duro de la persona, es decir, qué ha estudiado, qué experiencia tiene, pero en el currículum hoy por hoy también se busca que aquellas capacidades blandas, habilidades blandas, es decir, cosas que tienen que ver con tu persona y las actitudes que tú proyectas sobre tu dedicación profesional, las soft skills, como se llaman, ¿no? Ese perfil blando también lo tienes que reflejar en tu currículum. Es importante el que si no tengo experiencia tengo que... Una cuestión que proyectamos sobre el currículum de los jóvenes profesionales que a lo mejor tienen poca experiencia es que hay que sacar de donde no hay. Es decir, en un currículum hay que sacar de donde no hay. Esa es otra pregunta, sí. Claro, en un currículum. Sí, perdón, en un currículum, si no tenemos experiencia, claro, ¿qué hacemos? ¿De dónde sacamos? ¿Qué ponemos para intentar llegar a la elección? Saca de donde no hay. Es decir, vamos a ver, hay gente que considera que las prácticas, por ejemplo, del centro de trabajo, de la formación profesional, no es una dedicación profesional. Y como no es una dedicación profesional, yo no la puedo contemplar como una experiencia laboral o parte de mi trayectoria laboral. Se equivocan. Es decir, se han dedicado durante un mes o durante 15 días, durante 2 meses, ¿vale? Porque a lo mejor han hecho 2 ciclos formativos diferentes a estar en una empresa demostrando su valía profesional. Claro. Eso sí tiene que contemplarse en el currículum, claro. Pero como no he cobrado y no he tenido nómina y no he tenido contrato, pues entonces no le voy a dar visibilidad a eso. No, tienes que sacar de donde no hay. Hay gente que se dedica a hacer servicio a la comunidad, hay gente que se dedica de manera altruista a prestar actividad voluntaria como un profesional no remunerado en una determinada parcela de necesidad dentro de la sociedad. ¿Por qué no lo pones en tu currículum? Cuando resulta que tú estás en protección civil o estás en una asociación haciendo apoyo informático a esa asociación. Es decir, se trata también de eso, y sobre todo a la hora de reflejar cuestiones que tienen que ver con tu capacidad personal, tus aficiones están muy bien, pero dame ejemplo de dónde a nivel personal tú pones en práctica esas competencias, ese compromiso, esa proactividad, esa dedicación, no sé, esas son las pautas que más o menos nosotros manejamos a la hora de colaborar en la confección de un currículum, porque es muy importante que la joven o el joven sea capaz de enganchar ese documento como suyo, no como algo que le hace a alguien, se lo entrega, ¿vale? Sí, sino como que
Efectivamente, algo suyo. ¿Quiere hablar? Sí, dime, ¿qué tal con el lápiz? A ver, ¿te escuchamos? No nos Totalmente de acuerdo escucha, con todo lo que yo han dicho creo. los compañeros. No se trata a lo mejor... ¿Me Ahora escuchas? ya está. ¿Hola? Sí, Que no, ahora sí. que no se trata quizá de que exista un currículum mejor que otro, pero sí existe un currículum más oportuno, dependiendo de la Espera, oferta a la sí, que se le queramos escucha. postularnos. Si se avanza en la búsqueda Vale, de no empleo en las se, técnicas, una barbaridad, no se le pues escucha. el Bien. currículum también. Espérate, es que yo creo que no nos escucha. Cristina, ¿nos escuchas? Es que no se te escucha muy bien. Se te corta. Bueno, a ver, yo creo que por lo que he escuchado y entendido. Decir, sí, por ya no voy a enrollarme Sí. mucho para que se oiga que en la página donde ha dicho la compañera tenemos el diseño de LUN, pero también tenemos Sí, te escucho. Sí. Es que lo lleva ¿Me escuchas tú, Ania? atrasado. ¿Me escuchas? Sí. Ah, pues sí. Dime, a Se ver, lo crea- probamos otra vez, si no, pues lo dejamos. Sí, es que lo llevas con retraso, yo creo que tienes mala conexión. Pero sí, de todas maneras tenemos ahí la página, que ya lo hemos dicho la de antes, que creo que ha dicho algo de los diseños, que hay diferentes diseños, ¿no? Ha dicho eso, ¿no? Lo he entendido bien. También, vale. También quería preguntaros si creéis que desde los institutos deberían formar a estos jóvenes así, ya desde el principio del instituto a formar un buen currículum, y no solo un buen currículum, sino una buena entrevista de trabajo. ¿Creéis que se debería empezar desde ahí, ya desde los institutos? Pues sí, pues sí, yo creo que sí, que debería Mejor. formarse. Claro. Si nosotros en FP lo hacemos, dedicamos tiempo, pues el que no estudia FP, ¿qué pasa? Que no tiene esa oportunidad de poder aprender o de que le enseñen unas pautas, aunque luego Claro. tú acudas a Informa Joven o acudas al CEF, que allí hay especialistas que te ayudan y te asesoran, ¿no? Y te acompañan para hacerlo mejor. Yo creo que conocimientos básicos deberían tener todos una vez que terminen, porque puesto que la ESO es la edad en la que terminan a los 16 años, pueden acceder al mundo laboral, pues ellos deberían saber cómo hacer un currículum para poder dar ese primer paso al mundo laboral. Yo opino eso. Sí. Yo creo que sí, que deberían, pero hay tantas cosas que se les debería enseñar, porque también deberían saber interpretar una factura y saber abrir una cuenta en el banco y saber cómo funciona una tarjeta de crédito y saber interpretar una nómina, no sé, cosas que les van a hacer falta en la vida sí o sí. Entonces, mínimos, pinceladas deberían llevar de muchas cosas. Desde luego de un currículum y una entrevista, yo creo que sí. Sí, y luego también luego otro chico también ha dicho, ya estamos acabando, ha dicho de hacer un currículum para cada empresa, como un currículum especializado. ¿Estáis de acuerdo en hacer eso? Por supuesto. Sí. Yo creo que los importante, currículums ¿no? tienen que ir siempre orientados hacia el puesto de trabajo al que vas a optar. No podemos hacer currículum estándar, porque entonces no estás haciéndolo bien. Tenemos que orientarlos hacia el puesto de trabajo al que queremos llegar. Claro. Bueno, antes de acabar tenemos a mi compañera Pilar, que está en directo con nosotros. No sé si tenemos conexión ya con ella. Mira, aquí la tenemos, que ella está con dos jóvenes ahí en la Plaza de la Merced. Vamos a conectar con ella a ver qué nos cuenta. Buenas tardes, Pilar. Muy buenas tardes, Sara. Aquí estoy en la Plaza de la Merced, como tú muy bien has dicho, y a mi lado tengo a Mariola y a Paqui. Ellas son estudiantes de grado que terminan justo este año sus estudios. Ellas nos van a contar qué tienen pensado hacer cuando acaben su carrera.
Mariola es estudiante de enfermería y ella nos va a contar un poco qué tiene pensado hacer, qué va al terminar la carrera. Mariola, cuéntanos un poco. Bueno, pues yo tengo pensado hacer, lo primero, buscar empleo a través de aplicaciones y echando en la bolsa de empleo de enfermería, tanto en el servicio murciano como en otros servicios a nivel nacional. Y bueno, pero aparte de buscar empleo, también seguiré formándome, pues haciendo másteres oficiales, expertos, cursos y así conseguir puntuación para conseguir un empleo a nivel de enfermería. Bueno, también sabemos que también tienes otra carrera, que es fisioterapia. Al terminar esa carrera, ¿qué es lo que hiciste? Pues comencé trabajando a nivel privado, en clínicas, en un equipo de fútbol, pero vi que no estaba, digamos que la fisioterapia en España no está muy valorada. Y como me sentía desvalorada, pues comencé a estudiar enfermería. Bueno, entonces, como ya has trabajado, ¿nos puedes contar un poco tu experiencia y que nos cuentes al programa el hecho de hacer entrevistas? ¿Te las preparaste? ¿Cómo ibas? ¿Estabas nerviosa o cómo fue tu experiencia? Pues bueno, la verdad que mi experiencia fue buena, porque en todas las entrevistas que he realizado me han cogido. Pero eso sí, lo que hacía antes de echar una oferta, o sea, de coger una entrevista, es ver los requisitos que pedía la empresa. Y bueno, pues lo que hacía es formarme en los requisitos que la mayoría de las empresas pedían y con eso pues yo no me sentía nada nerviosa, la verdad, porque cumplía la formación que me pedían y bueno, nada más. Vale, pues muchas gracias, Mariola. Vemos que tienes mucha seguridad en ti misma. Eso es uno de los datos buenos para hacer una buena entrevista. Y aquí tengo a mi lado a Paqui. Ella es estudiante de psicología que termina también este año y ella nos va a explicar qué salidas tiene el estudiar psicología. Hola, Pilar. Bueno, pues ya sabemos que psicología es una carrera que tiene muchas salidas. La verdad es que tiene una orientación muy buena porque podemos trabajar, por ejemplo, en psicología clínica, que es un poco así la que tenemos más conocida, en psicología también de la educación, una intervención social. Ahora también hoy en día, después de la pandemia, está mucho en auge la psicología del envejecimiento para trabajar un poquito todos estos trastornos. Psicología del trabajo, recursos humanos. La verdad es que es una carrera que tiene una buena amplitud a la hora de buscar ofertas o ramas en las que puedas trabajar de psicólogo en sí. Y bueno, también puedes prepararte a oposiciones como el PIR, por ejemplo, que es para trabajar de psicólogo en hospitales o en clínicas de psicología en sí. También hay una oposición que es para trabajar de psicólogo en prisiones. La verdad es que psicología es una carrera que tiene ese lado positivo, que hoy en día también toda la gente también es muy recurrida para pues tratarse o algún problema, sobre todo también la atención temprana. Es una carrera con una perspectiva así de trabajo amplia, la verdad. Y bastante completa por lo que nos estás contando, Paqui. La verdad que sí. Y tú, de toda esta variedad que nos estás contando y de toda la oferta de trabajo que tiene, ¿tú qué es lo que tienes pensado hacer al terminarla? Pues mira, Pilar, siempre me ha interesado mucho la psicología clínica porque pienso que pues es muy interesante, la verdad. Entonces eso me lo propongo no ahora al finalizar, sino como más adelante. Porque la verdad que hoy en día estoy viendo un poquito así con lo que sucede, con las cosas que vemos en el día a día, con todo lo que pasa, que es mejor trabajar un poquito desde abajo. Es decir, mi intención es trabajar en la psicología de la educación, en la psicología de la intervención social, un poco poner en puesta o en conocimiento de todos pues la inteligencia emocional, la aceptación de la diversidad, la empatía, un poco cosas que podemos trabajar desde, como te digo, niveles más bajos para que luego no ocurran los problemas que pueden verse o en los medios de comunicación y todo eso. Entonces me gustaría empezar por ahí, un poco para ir paliando esas dificultades que puedan tener los niños, que luego le hagan pues tener algunos comportamientos un poco erróneos o actitudes que se podían trabajar. Entonces, en un primer momento, pues eso, para mí, creo que sí, una psicología más de intervención social o de educación y luego en un futuro, pues sí que ya formarme en psicología clínica.
Pues muy bien, Paqui, espero que tengas muchísima suerte. A ti también, Mariola, que tengáis muchísima suerte cuando terminéis la carrera. Y nada, Sara, nos quedamos con los testimonios de estas dos chicas y esperamos que os haya gustado el programa, que la verdad que ha estado muy, muy, muy entretenido. Un beso desde aquí, desde la Merced. Muy chulo, gracias, Pilar, hasta luego, adiós, gracias. Bueno, pues nada, esto ha sido todo por hoy. No sé si antes de acabar queréis añadir algo, alguno o algo. Nada, Ya muchas gracias. despedimos. Nada, que me Ah, parece sí, estupendo sí. que hagáis esto y que habléis con los jóvenes, que hagáis esas entrevistas a pie de calle, que los hagáis sentirse importantes y que, bueno, que muchas gracias por habernos invitado. Gracias por a invitarnos vosotros. y os tenéis para lo que necesitéis. Gracias a vosotros por estar con nosotros. Agustín, ¿querías añadir algo? Yo quería agradecer a las compañeras desde el Informajoven, desde la asesoría académico-laboral, el tiempo que nos han dedicado, porque es tiempo fuera de lo que es su función laboral, de su dedicación laboral, y eso habla muy bien de la implicación y de la dedicación que tiene el cuerpo de orientadores, independientemente de donde estemos, a lo que son los objetivos y sueños de muchos jóvenes que hoy por hoy son difíciles de conseguir, pero no imposibles. Yo el mensaje que lanzaría para cerrar este evento es que si quieres, puedes, y si te dejas acompañar en ese camino por un orientador o orientadora, será mucho mejor. Por supuesto. Gracias por todo. Por Gracias. supuesto. Pues nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a los de casa. Como siempre, esperamos que os haya servido de muchísima ayuda, que os hayáis enterado de verdad de todos los servicios que tiene la región de Murcia, que sí, que sí hay salidas, simplemente hay que saber cómo buscarlas y seguro que las encontráis. Así que pues nada, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima visión. Gracias.